Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Formentel, soy la profesora de Problemas Socioculturales en el turno mañana. En este caso vamos a trabajar en este video el capítulo 4 de Natalia Milanesio, el cual se denomina ¿Cómo un basurero va a estar a nuestra altura? ¿Sí? Natalia Milanesio es una historiadora argentina, la cual desarrolla varios trabajos en torno al mercado de trabajo argentino y el rol que ha adquirido el sector obrero a lo largo de la historia. La idea es que con el capítulo de este libro podamos trabajar el rol que ha adquirido la clase obrera de nuestro país a partir de diferentes adquisiciones en torno a beneficios sociales y el avance a ciertos espacios sociales también y culturales a lo largo de la historia a partir de la adquisición de estos beneficios dentro del mundo laboral y que se ha denotado a partir de cambios de gobiernos. Natalia Milanesio en torno a esto va a analizar el rol del sector trabajador de aquellos que tenían menores ingresos en torno al rol del mercado y al rol social que cumplían dentro de nuestra sociedad argentina en la distinción de clases. Para eso va a marcar dos periodos determinantes, 1930 y 1947. ¿Qué va a plantearnos sobre 1930? Que hay una relación directa entre la explotación laboral de los sectores más bajos que tenían que ver con la clase obrera y la falta de satisfacción de parte de estos sectores. ¿Por qué? Porque si bien había un gran ingreso al mercado laboral por parte de la clase obrera, había una falta de derechos sociales en materia laboral para estos sectores, ¿sí? Por ejemplo, no contaban con vacaciones, ningún tipo de beneficios a su favor. Entonces esto marcaba aún más la diferenciación de clases entre la clase alta y la clase baja y los espacios que ocupaba cada una de esas clases en torno al rol también que ocupaba en el sector del mercado laboral. Ahora, ¿cuándo va a marcar ella su distinción? En 1947, con el gobierno peronista. Va a plantearnos que es el primer momento, mejor dicho, en el cual el sector obrero adquiere beneficios en cuanto a vacaciones, pagas, por ejemplo, y el acceso a diferentes espacios sociales a los cuales solo accedía la clase media o la clase alta. Por eso este texto se denomina ¿Cómo un basurero va a estar a nuestra altura? Porque es cuando se empiezan a denotar las diferenciaciones sociales y las molestias de parte de cierta clase social, que sería la clase media y la clase alta, en torno al acceso de la clase baja a beneficios sociales en cuanto a su propia satisfacción, no solo a nivel territorial, sino también a nivel social y cultural. Ahora vamos a ir viendo cuáles fueron. Hay un cambio en el acceso al mercado de trabajo y hay una capacidad de pensar también la recreación de este espacio obrero como una necesidad básica dentro del mercado de trabajo. Desde ese lugar se pensaba el rol del proletariado a partir de 1947 con el advenimiento del gobierno peronista. Entonces, a través de diferentes medidas del gobierno se comienza a ver una mayor participación de los trabajadores en los diferentes espacios sociales y culturales que se utilizaban hasta ese momento por la clase media o la clase alta. Este acceso de la clase obrera a diferentes espacios sociales y culturales, hay un cambio en la cultura del consumo. Esto representaba una amenaza para las clases sociales altas que se distinguían a partir de eso como clase, ¿sí? Ellos veían a esta clase obrera que iba avanzando en sus espacios de interacción como una amenaza. Por ejemplo, la clase obrera tenía la posibilidad de acceder a espacios de esparcimiento tales como obras teatrales. Ella pone el ejemplo de los cines, ¿sí? Como la gente se molestaba porque había más gente para acceder al cine, entonces las colas eran más largas, comprar entrada era mucho más difícil y todo esto se lo adjudicaban a la clase obrera y su acceso a este espacio de esparcimiento. Entonces, ¿qué pasaba? La clase alta y la clase media se ponen en una línea antiperonista frente a estos beneficios que se le otorga a la clase obrera, que era vista pura y exclusivamente como una amenaza. ¿Por qué? Porque de algún modo
modificaba la identidad de clase que tenía la clase social alta y baja por poder acceder a ciertos espacios sociales y culturales que le daban cierto rango social para poder pertenecer a dicha clase. Por lo cual, el gobierno, a diferencia de esto, festejaba la prosperidad de la clase trabajadora, ¿sí? Y al mismo tiempo era una prosperidad que no solo tenía que ver con una cuestión social en torno al esparcimiento, sino también con una cuestión económica. Y al mismo tiempo que se ganaba las críticas de esta clase alta y esta clase media. Sin embargo, también se producen traslados internos, ¿sí? Comienza a haber traslados internos dentro del país hacia las grandes ciudades. Y esto también es visto como una amenaza por las personas que pertenecían a cada territorio, ¿sí? Era también visto como una forma de desdibujar la identidad propia de cada territorio. Problemas el traslado interno dentro del mismo territorio argentino, porque esto era visto como una especie de desorden social, ¿sí? Y en muchos casos no solo se culpaba al gobierno por haberle dado la posibilidad a la clase trabajadora de generarle un mayor ingreso económico y una movilidad social que le permitía trasladarse y tener cierto grado de satisfacción y acceso a otros espacios, sino que también se culpaba mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque se decía que ellas, por buscar un mejor pasar o una mejor condición de vida, generaban traslados para poder generar otra situación económica para, por así decirlo, su futuro, ¿sí? Era lo que se plasmaba en ese momento en la historia de nuestro país. Se consideraba que la mujer iba en búsqueda de un mejor pasar al trasladarse también internamente. Entonces había una culpabilización no solo del gobierno, sino también hacia las mujeres. Y otra de las cuestiones que muestra como relevantes Milanesio en su texto es el traslado por vacaciones, ¿sí? El traslado por vacaciones fue la mayor amenaza en la identidad social de la clase social media y la clase social alta. ¿Por qué? Porque la clase obrera empezó a ocupar espacios que anteriormente no ocupaba. ¿Por qué? Porque no contaba con vacaciones ni espacios de ni tiempo para generar espacios de esparcimiento. Entonces, el principal lugar donde se pudo ver la amenaza de esta identidad de la clase social media y alta fue en Mar del Plata. Entonces, a partir de eso, hubo una especie de una dificultad por parte de la clase obrera a la hora de optar por generar sus vacaciones. ¿Por qué? Porque había una diferenciación de clases muy marcada en ese territorio y la amenaza por parte de las otras clases se veía también de una forma muy enmarcada. Entonces, esto generaba que la diferenciación de clases la adjudicara ciertos espacios dentro de ese mismo espacio de vacaciones a una clase o a la otra. Es como en la actualidad cuando se diferencia qué clase social va, por ejemplo, al sector de la Bristol y qué clase social va a Punta Ballena, ¿sí? Por poner un ejemplo. Tiene que ver con lo mismo, ¿sí? En realidad tiene que ver con esto. Surgió con la llegada de la clase obrera a Mar del Plata a partir de la obtención de vacaciones por sus horas trabajadas, ¿sí? Como un beneficio social adquirido por el gobierno peronista. Para redondear la idea, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Natalia Milanesio en este capítulo y con este título que significa cómo un basurero va a estar a nuestra altura? La distinción de clases sociales que no solo se dividía en materia económica, sino también en cuestiones territoriales, ¿sí? En cuestiones sociales y en cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque eran vistas a partir de estos beneficios que adquiere la clase obrera con el gobierno peronista, eran vistas pura y exclusivamente como una amenaza a su identidad, una amenaza a su cultura de consumo y una amenaza a los espacios sociales que ocupaba, que en realidad le daban a la clase media y a la clase alta un grado de exclusividad, y era lo que los distinguía en sí. Entonces, por eso el título de este capítulo tiene que ver con eso.
La clase obrera era vista como un basurero, ¿sí? Como un sector que pertenecía solamente a un espacio del territorio, que estaba aislado y que era periférico, y que no tenía por qué acceder al centro, que era donde se encontraba la clase media y alta, ¿sí? Inclusive si hoy analizamos cómo se ubican los sectores sociales de acuerdo a su cuestión de clase, que lo hemos visto en otros videos, tiene que ver también con esto, ¿sí? Con ubicarse en la periferia de acuerdo al espacio, al ingreso económico al que pertenezco, y ubicarme en el centro también de acuerdo a la cuestión económica que me atraviesa, ¿sí? Y cómo inclusive ciertas cuestiones que tienen que ver con el consumo se ubican estratégicamente en un lugar y no en otro. Por ejemplo, en la actualidad, si lo vemos desde la actualidad, en los shoppings, ¿sí? O si vamos al ejemplo de Mar del Plata, de Milanesio, la mayoría de la gente de clase alta y clase baja muy difícilmente vacaciona en Mar del Plata en el sector de la Bristol. Se va a trasladar a otro sector de las playas marplatenses precisamente para eso, para marcar una distinción de clase social, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video y que hayan podido comprender cómo las cuestiones que han acontecido en un momento determinado de la historia a partir de la adquisición de derechos sociales por el gobierno peronista y que se mantienen hasta el día de hoy, gracias a Dios, para los trabajadores, también generó una cuestión de división de clases bastante marcadas y que sin expresarlo directamente, hasta el día de hoy, de alguna manera u otra, se traslada esa división y esa necesidad de identidad de clase que se genera en torno a la clase social, a la clase media y a la clase baja. Les dejo.